Comencemos con lo extraño y avancemos lentamente hacia las cosas más horripilantes de la lista. Número 10. El vinagre de los 4 ladrones. Según cuenta la leyenda, un grupo de 4 ladrones saqueaba y desvalijaba las casas de personas que habían muerto recientemente por la peste. Continuaron robando a docenas de víctimas sin que ninguno de ellos se enfermara jamás. Se mantenían a salvo frotando una poción secreta por todo su cuerpo. Pero eventualmente, estos ladrones fueron capturados y aprehendidos por las autoridades. Luego se les ofreció su libertad a cambio de la receta de esta poción secreta, la cual revelaron que era una mezcla de vinagre, ajo, hierbas y especias. Nadie sabe con certeza si la historia es verdadera. Pero fue un relato muy popular durante ese periodo. Esto llevó a los comerciantes a ir de puerta en puerta vendiendo esta mezcla de vinagre como un preventivo contra la peste. A los compradores se les instruía que frotaran esta poción en sus manos, orejas y sienes. Pero si el comerciante los tenía completamente atrapados, simplemente les decía que se la untaran por todo el cuerpo. Ya que todos saben que la regla número 1 en ventas es siempre hacer una venta adicional cuando se pueda. Y sorprendentemente, esta poción funcionaba muy bien contra la peste bubónica, gracias a que la mezcla contenía la hierba artemisa, que es un repelente natural de insectos. Y como la peste bubónica se propagaba a través de las pulgas de roedores infectados, esto resultó ser uno de los pocos remedios que realmente funcionaban. Pero tristemente, las pulgas no eran la única forma de contraer la peste negra. El segundo método era mucho más mortal y se propagaba más comúnmente de persona a persona. Esto se conocía como la peste neumónica, que a menudo tenía una tasa de mortalidad del 100%. Esta forma usualmente se propagaba cuando una persona inhalaba las gotas en el aire de alguien infectado, lo que causaba que la enfermedad infectara los pulmones. Y por supuesto, la poción resultaba completamente inútil contra esta forma de infección. Número 9. Médicos charlatanes. A lo largo de la historia, cada vez que estallaba la peste negra, aquellos con medios económicos huían de las ciudades y escapaban al campo. Esto, por supuesto, incluía a la mayoría de los médicos de la ciudad, dejando atrás un mercado masivo y lucrativo para los charlatanes. Estos se instalaban en las esquinas de las calles, vendiendo polvos, pociones, curas mágicas y cualquier otra cosa que se les ocurriera. Gritaban a todo pulmón a los transeúntes, haciéndoles saber que estaban vendiendo las curas o preventivos más nuevos y mejores contra la peste o cualquier otra dolencia. ¿Estás buscando el mejor preventivo contra la peste? Entonces necesitas comer polvo de cuerno de unicornio. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Tienes dolor de estómago? ¡Oh! Esa es la primera señal de la peste. Así que bebe esta poción fermentada. Sabe horrible. Cállate y bébela. ¿No quieres sentirte mejor? Claro que sí. ¿Te sientes mal? Cómete un pie de bebé. ¿Tienes dolor de cabeza? Coloca esta piedra mágica debajo de tu cama, huele a la ardilla, escóndete, cúbrete con aceite de salmón y salta al baño de tu vecino. Te sentirás mejor mañana. Pero si por alguna razón, por algún milagro, mi remedio 100% garantizado no funciona, vuelve por un reembolso completo después de 10 días desde tus primeros síntomas. Ahora, aquí tienes una lista de algunos de los artículos más comunes que un médico charlatán vendería a lo largo de la historia. Solo para que te hagas una idea de lo despreciables que eran realmente estos tipos. Aceite de serpiente, por supuesto. Tónicos para escalofríos y fiebre. Elixires milagrosos que curaban prácticamente todo. Ungüentos que curaban la calvicie. Pero mi favorito, una tintura que restauraba la vida en caso de muerte súbita. Y como estos charlatanes vendían lo que quisieran, solo podemos asumir que probablemente existieron cientos de otros productos que jamás fueron documentados. Número 8. Orina. Durante la época medieval, la orina tenía una gran reputación, ya que se creía que poseía propiedades limpiadoras y curativas. Así que, naturalmente, se utilizaba como una forma de tratamiento contra la peste. Finalmente, un remedio que sí puedo pagar. A cualquier persona infectada con la enfermedad se le animaba a tomar un baño con orina limpia para aliviar algunos de sus síntomas dolorosos. La orina se recolectaba de personas sanas y se vendía a los enfermos, donde luego se añadía al agua de sus baños, o aún mejor, se consumía directamente del vaso. Pero si yo hubiera estado vivo durante esa época, por mi parte,
jamás podría obligarme a participar en una práctica tan repugnante y humillante. Comprándole a un intermediario. Porque yo siempre digo que las bebidas saben mejor directamente del grifo. Número 7. Teoría del miasma. Una de las teorías más populares en ese momento era que la peste se contraía al inhalar aire contaminado o, en términos simples, malos olores. La larga lista de estos malos olores incluía desechos orgánicos y humanos, carne en descomposición, agua contaminada, y por supuesto, el horno holandés, que era una forma garantizada de ser llevado a juicio por intento de asesinato. Se creía que los malos olores transportaban aire contaminado, que, una vez inhalado, provocaba enfermedades. Se animaba al público a llevar consigo flores, pétalos de rosa o hierbas, que a menudo sostenían cerca de las fosas nasales, ya que creían que el aroma dulce neutralizaba el mal aire. Esta es una de las razones por las que los doctores de la peste usaban esas aterradoras máscaras, ya que el pico estaba lleno de flores y especias que, según ellos, ayudaban a mantener la enfermedad alejada. Pero por supuesto, esos maravillosos aromas no hacían absolutamente nada para prevenir que las personas contrajeran la peste. Si acaso, solo les daban una falsa sensación de seguridad. Número 6. Sanguijuelas. Las sanguijuelas eran comúnmente utilizadas por los ricos como una forma de sangría, y era relativamente indoloro, considerando cuál era la alternativa. Pero hablaremos de eso más adelante. La sangría consiste en drenar sangre de un paciente, generalmente mediante una incisión, en este caso, con sanguijuelas. Las sanguijuelas se colocaban sobre el cuerpo de una persona, mientras ésta se recostaba, se relajaba y dejaba que las sanguijuelas hicieran su trabajo. La teoría detrás de esto era que las sanguijuelas succionarían la sangre mala, que se pensaba que era la causa de la enfermedad. Pero la ironía era que la mordida de la sanguijuela podía ser precisamente lo que enfermara al paciente, ya que siempre existía la posibilidad de desarrollar una infección. Al principio, no creía que todo este procedimiento con sanguijuelas sonara tan mal, hasta que vi el diagrama con las ubicaciones más comunes para hacer la sangría. Número 5. El método de Vicary. El método de Vicary fue nombrado en honor a Thomas Vicary, el médico inglés que inventó la técnica. Y esta se convertiría en una de las curas más populares durante la peste. Todo comienza con una gallina sana a la que se le arrancan las plumas de la parte trasera. Luego, la parte trasera de la gallina se coloca directamente sobre los bubones de la persona enferma y se ata firmemente para mantenerla en su lugar. La lógica detrás de esto se basaba en la creencia de que las gallinas respiraban a través de su parte trasera. Así que, en teoría, absorberían la enfermedad del cuerpo de la persona. Y si la gallina contraía la peste del humano y comenzaba a mostrar signos de enfermedad, la gente a menudo lo tomaba como una señal de que el remedio estaba funcionando. Si la gallina moría antes que el humano, simplemente se reemplazaba con otra gallina. Ahora bien, solo puedo especular ya que no hay mucha documentación sobre el tema, pero esto parece una forma segura de contraer una infección. Verás, los bubones a menudo crecían tanto que llegaban a romperse. Y colocar la parte trasera de una gallina sobre una herida abierta parece, sin duda, la mejor manera de conseguir tu boleto de entrada al más allá. Número 4. Flagelación. En Europa, durante el periodo medieval, la religión estaba profundamente arraigada en todos los aspectos de la vida. Así que, naturalmente, la gente comenzó a creer que la peste negra era simplemente un castigo de Dios por sus pecados. Pronto, grupos de personas comenzaron a reunirse y caminaban por las calles mientras se azotaban vigorosamente como una muestra pública de arrepentimiento. Aunque yo, personalmente, prefiero mantener esta afición en la intimidad de mi hogar, pero cada quien con lo suyo. Estos grupos utilizaban látigos de cuero con extremos anudados, pero algunos presumidos llevaban las cosas más allá y añadían clavos a sus látigos. Los grupos de flagelantes reclutaban a otros mientras caminaban lentamente de pueblo en pueblo, azotándose la espalda y cargando cruces. Realizaban este acto varias veces al día, pero la verdadera tragedia ocurría cuando uno de ellos se contagiaba con la peste. Ya que se enfrentaban a una lucha cuesta arriba contra una enfermedad mortal. Y tener el cuerpo débil y cubierto de heridas autoinfligidas no ayudaba en absoluto. Número 3. Heces. Con el paso del tiempo, los médicos comenzaron a probar todo tipo de métodos extraños con la esperanza de encontrar una cura. Y esta pasta especial fue uno de ellos.
La pasta consistía en resina de árbol, raíces de flores y excremento humano. El procedimiento comenzaba con una incisión en los bubones del paciente, y tan pronto como se hacía el corte, se rellenaba con la pasta. Luego, se envolvía firmemente y se sellaba para mantener todo en su lugar. A los pacientes se les instruía que guardaran reposo en cama y esperaran. Ahora bien, si la parte del cuerpo del paciente no se había desprendido a la mañana siguiente, seguramente les esperaba una batalla perdida. Ya que ahora se enfrentaban a una lucha de 2 contra 1, la persona luchando contra la peste, y contra la infección. Número 2. Sangría. Este fue un procedimiento médico extremadamente popular que se utilizó desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX. De hecho, este procedimiento era tan común que, durante el periodo medieval, solía ser la primera recomendación de un médico. Esta absoluta pesadilla comenzaba con una persona a la que se le hacían cortes en los brazos para dejar que la sangre drenara en un recipiente. Ahora bien, ¿si un corte en el brazo te incomoda? No te preocupes. Siempre tienes la opción de hacer la incisión en el cuello. Los instrumentos que se usaban para cortar a los pacientes se veían así, pero, claro, cubiertos con la sangre del paciente anterior. Ya que la higiene no era precisamente una prioridad en esa época, lo cual, por supuesto, causaba que muchos pacientes murieran por infecciones. Pero una de las cosas más preocupantes de este procedimiento era la cantidad de sangre que se drenaba. Ya que era una práctica común aumentar la cantidad extraída según la gravedad de la enfermedad. ¿Dolor de cabeza? Esos son 2 cucharaditas. ¿Fiebre? 16 onzas. ¿Ansiedad social paralizante que te impide disfrutar de reuniones sociales? Sí, esa equivale a aproximadamente 1 galón. Sorprendentemente, los médicos no solían ser quienes realizaban la sangría, en realidad, era una tarea que se dejaba a los barberos, ya que eran mucho más hábiles en el manejo de navajas. Esta es la razón por la cual comenzaron a colocar la franja roja en el poste de barbero fuera del edificio, ya que informaba al público que se realizaban cirugías en ese lugar. Los barberos también extraían dientes, amputaban extremidades y hacían agujeros en la cabeza de las personas. Número 1. Exterminio. Ahora bien, esta sería fácilmente la medida más extrema tomada durante el periodo medieval en el intento de detener la peste. Uno de los grupos que fue fuertemente atacado fueron los judíos. Todo comenzó cuando empezaron a circular rumores de que los judíos habían envenenado intencionalmente los pozos de agua potable. Así que, en septiembre de 1348, un grupo de judíos fue llevado prisionero al castillo de Chillón, en el lago de Ginebra. Allí fueron brutalmente torturados hasta que uno de ellos finalmente confesó haber envenenado el agua potable. Lo cual, por supuesto, no era cierto. La información de esta confesión fue enviada a varias ciudades de Alemania. Y una vez que llegó la noticia, comenzó a propagarse como fuego descontrolado por muchos países de Europa. Miles de judíos serían entonces atacados y asesinados por esta confesión falsa. Incluso se documentó que judíos desde los 7 años en adelante fueron considerados culpables de este crimen, ya que se creía que todos tenían conocimiento previo del plan. Aunque la comunidad judía claramente también estaba sufriendo, ya que ellos mismos estaban siendo diezmados por la peste. Pero esto no parecía importar al público en general, y las matanzas continuarían trágicamente. Y no sería hasta que la propagación de la peste comenzara a disminuir, que también lo harían los asesinatos.